Hola, espero estén teniendo un muy buen día. Yo soy Jorge Uriel Cepeda Sagón y junto a mis compañeros Pérez Hernández Ángel Rafael y Alexis Fernando Rosas Pacheco, todos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, vamos a estar hablando el cómo funciona la física dentro de los huracanes y de los tornados. También vamos a hablar de las consecuencias que producen estos, además de las diferentes causas que pueden producir esto. También vamos a hablar de en qué lugares es más común que se lleguen a producir estos dos. Y pues obviamente también vamos a estar hablando de qué son. Hola, yo soy Jurriel y hoy voy a estar hablando de cómo funciona la física dentro de los tornados. Bueno, para poder entender cómo funciona la física dentro de estos, primero tenemos que hablar de qué es tornado y cómo se forman. Bueno, pues un tornado es una columna de aire con alta velocidad angular cuyo extremo inferior está tocando la Tierra y el superior es una nave de cumulonimbus, o excepcionalmente más conocida como un tornado de Newton. En la base de cumulonimbus se trata del fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética, que tiene muy poca extensión y por lo general no suele durar mucho. Los tornados se presentan en diferentes tamaños y formas, pero la forma más general en la que se pueden ver estos es en la forma de una nube con forma de un embudo, cuyo extremo más angosto toca el suelo y suele estar rodeado por una nube de desechos y polvo, al menos esto en sus primeros instantes en los que se forman. Y además de esto, la mayoría de los tornados cuentan con vientos que pueden llegar mínimo a los 65 y máximo a los 180 kilómetros por hora, además de que miden aproximadamente 75 metros de anchos y se trasladan por varios kilómetros hasta poder desaparecer. Los tornados más extremos que pueden tener vientos hasta de 400 kilómetros por hora o pueden medir hasta 2 kilómetros de ancho y permanecer tocando el suelo y desplazarse por unos 100 kilómetros por hora hasta que estos mismos desaparezcan. Bueno, estos se pueden formar ya sea por una corriente de aire fría y otra de aire caliente que choquen en una forma horizontal. Después se produce este encuentro en el aire caliente que debería estar por encima del frío. Quedan atrapados en un plano inferior y ocasionan que ambas corrientes fluyan en diferentes alturas de forma paralela y en direcciones opuestas, haciendo girar. A partir de ahí, la corriente de aire frío y seco desciende mientras la otra, que es más cálida, sube. Esto produciendo una corriente con la forma de un tubo giratorio. La velocidad de esta corriente va aumentando según va avanzando el proceso y después el aire caliente asciende y el frío desciende, con lo que el vértice del tornado adopta una posición vertical. Cuando este vórtice llega a tocar el suelo, la corriente acelera y se produce un remolino con una forma de trompo. Después el aire frío desciende alrededor de los flancos del tornado y el flujo de aire caliente que estaba atrapado abajo ahora forma un vórtice para poder ascender y así se eleva de manera vertical con fuerzas con mayor carga. Una vez que se forma el tornado y ha alcanzado una altura y potencial, se produce un efecto de aspiración que es el que posibilita la capacidad de absorción de casas y automóviles. Es esto lo que hace a los tornados bastante peligrosos. Bueno, ahora sí, ya que hablamos de qué son y cómo se forman los tornados, podemos hablar de cómo funciona la física dentro de los tornados. Para esto voy a usar un video que encontré de un tornado que puedes hacer en tu casa dentro de una botella de agua. Ahorita lo van a ver. Bueno, para empezar, aquí podemos ver cómo se podría formar un tornado, ¿no? Primero va ascendiendo y así tendría la forma de un embudo. En este caso estoy usando un video que encontré con un tornado de agua. Bueno, para poder entender mejor, vamos a imaginar que a este tornado que está dentro de un vaso de agua, le vamos a echar, por ejemplo,
papeles de aluminio y algunas bolitas de papel. Bueno, el tornado tiene una velocidad angular que va a ir disminuyendo conforme el radio se vaya haciendo más pequeño. Bueno, si al momento de echar nosotros los papeles de aluminio, estos se mantendrían girando alrededor del vórtice o alrededor del tornado, ya que estos tienen o incluso pueden quedar arriba, ¿no? Hasta arriba del agua o hasta arriba de la nube de cumulonimbus. Bueno, ahora regresando con el tema de los papelitos. Si nosotros echamos los papelitos de aluminio al tornado, estos se quedarían arriba o a los lados, ya que se puede decir que tienen una mayor densidad que el agua. Pero si echamos, por ejemplo, algunas piedritas que sean un poquito más pesadas o que tengan una menor densidad que el agua, estas se quedarían adentro del tornado o en el vórtice, subiendo y bajando. Y en este caso, si tenemos los papelitos o piedras que tengan mayor densidad que el agua, se quedarían en la pared interior del tornado. Estos, si se preguntan por qué se quedan o suben y bajan, esto se debe más que nada gracias a que la fuerza que hace que el tornado suba y a otras fuerzas que influyen hacen que estos papelitos puedan subir y bajar y que por ejemplo, los papelitos de aluminio se queden alrededor y no adentro. Y bueno, eso sería todo por mi parte en cuanto a los tornados y muchas gracias por ver. Hola, soy Alexis Fernando Rosas Pacheco y voy a hablar sobre los huracanes y su física. Los huracanes son fenómenos atmosféricos más violentos de nuestra naturaleza. Son un proceso natural del planeta Tierra para transportar el exceso de energía del área tropical a las regiones más frías. Visto desde el satélite, estos remolinos o espirales gigantes de nubes y fuertes vientos alcanzan velocidades de 74 millas por hora, desplazándose sobre la superficie marina del océano hasta que tocan tierra o mueren sobre aguas más frías en latitudes medianas o polares. Un huracán es parte de la familia de los ciclones tropicales, cuando la nubosidad y viento se organizan en circulación espiral alrededor de un centro definido de baja presión, con tronadas o tormentas eléctricas concéntricas alrededor de un centro. Se ha formado un ciclón tropical. El ciclón tropical se puede clasificar en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. Si los vientos del ciclón tropical no superan las 38 millas por hora, el ciclón se conoce como la depresión tropical. A las depresiones tropicales se les asignan números en secuencia, por ejemplo, depresión tropical 6. Si el sistema cobra fuerza con vientos entre 39 a 73 millas por hora, se le conoce como tormenta tropical. Al alcanzar categoría de tormenta tropical, se le asigna un nombre para identificarlo. Por ejemplo, la tormenta tropical Ernesto, el cual continúa por el resto de la vida de ese ciclón. Cuando los vientos alcanzan 74 millas por hora o más y se observa un centro definido u ojo, entonces se ha formado un huracán. En un huracán los vientos rotan alrededor de un centro, en contra de las manecillas del reloj, en el hemisferio norte. Este centro de baja presión y relativa calma es conocido como el ojo del huracán. En este ojo, donde no existen nubes, o al menos muy pocas, los vientos son leves y la presión atmosférica es mínima. Sin embargo, el ojo está rodeado por una región conocida como la pared del ojo, donde se encuentran los vientos y lluvias y tronadas más fuertes. Aquí es donde está localizado el mayor potencial de devastación del huracán. Bandas de nubosidad en forma de espiral rodean su centro hacia el exterior y pueden producir lluvias y vientos localmente fuertes que preceden a la llegada del huracán. Estas tronadas que se encuentran en las bandas del espiral son relativamente menos intensas que las que se encuentran en la pared del ojo.
El movimiento de los huracanes está determinado por el flujo de vientos que predomina en la atmósfera en este momento dado. En el Atlántico, estos fenómenos se mueven dentro del sistema de alta presión de la Bermuda. De acuerdo a la intensidad y dirección de los vientos dentro de este sistema de alta presión, y fenómenos como vaguadas o frentes que pueden hacer desviar al sistema y tomar rumbo más hacia el norte, dependerá la trayectoria final que lleve el huracán. Determinar el flujo de vientos total de la baja, media y alta troposfera es crucial para el movimiento futuro de los huracanes. En los nombres de los huracanes tenemos que la idea de dar nombres exclusivamente femeninos fue resultado de la novela de George Stewart, Tormenta, en 1941, y fue adoptada por los meteorólogos militares para dar uniformidad a los nombres de los ciclones, además que usar nombres cortos hacía más fácil comunicarlos, especialmente entre el público, las agencias del gobierno y los medios de comunicación de la región. Debido a las protestas de grupos feministas en la década de los 70, esta práctica de nombres femeninos para los huracanes fue eliminada. En la física de los huracanes tenemos que los huracanes se forman por la acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre aguas oceánicas cálidas. Cuando el aire cálido de la tormenta y de la superficie oceánica se combinan, empiezan a elevarse en forma de remolinos. Esto genera baja presión en la superficie del océano. En el ojo del huracán tenemos que es un círculo que mide entre 3 y 370 kilómetros de diámetro. En la presión barométrica es hasta 15% inferior a la exterior. En el ojo del ciclón se registran las temperaturas más frías en superficie y las más cálidas en la altura. Está rodeado por la pared del ojo, la zona con las condiciones atmosféricas más severas. También hay diferentes medidas de los diferentes ciclones tropicales. El uso de esta medida ha determinado que el mayor tamaño medio de los ciclones tropicales se producen en el noreste del Pacífico, siendo aproximadamente el doble que de los que se producen en el Atlántico. Otros métodos para determinar el tamaño de un ciclón tropical incluye la medida del radio de los vientos del vendaval y midiendo el radio al que su vortosidad relativa decrece a 1 por 10 a la menos 5 s a la menos 1 desde su centro. Consecuencias de los huracanes. Debido a las altas velocidades de sus vientos, estos empujan casi todo lo que está a su paso, alcanzando vientos de hasta 75 km por hora o más, que genera fuerza suficiente para desplazar carros. Tomando en cuenta sus precipitaciones, la lluvia llena las calles de agua generando inundaciones, cobrando bienes materiales y lastimosamente algunas vidas. Consecuencias de los tornados. Estos, también debido a la gran velocidad de sus vientos, suelen golpear ferozmente las casas y carros a su paso, dejando en desastre total toda casa de madera en su camino. Lugares más comunes para huracanes. En la cuenca tropical de ciclones del Atlántico, que incluye el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, los huracanes se originan principalmente en el Atlántico Norte y en menor grado en el Caribe. Los huracanes también nacen en el noreste del Pacífico, donde pueden afectar la costa occidental de México. Lugares más comunes de los tornados. El Callejón de los Tornados, o Tornado Alley, como es conocido por los estadounidenses, comprende el territorio de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Luisiana, Arkansas, Iowa y Missouri, y es el área de los Estados Unidos que registra los tornados más frecuentes y devastadores del mundo. En conclusión, los tornados y los huracanes son fenómenos de la naturaleza que debido a sus vientos y precipitaciones, combinados con la presión y temperatura del aire, pueden llegar a ser devastadores, alcanzando tamaños impresionantes, y hasta el día de hoy siguen siendo una maravilla de la naturaleza